Bueno, 21 de agosto. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Les cuento que hoy estuvimos en sesión conjunta con Marquetalia, en el municipio de allá. Estuvimos hablando como de temas de región. Espera que estoy acá anotando algo. Y estuvimos hablando de temas de región, de necesidades que tenemos en común, de gestiones que podríamos hacer en conjunto, bueno, hablando como de trabajo en equipo con los concejales de allá. Fue una jornada muy interesante, estuvimos como en un diálogo constante, fueron los dos consejos como en conjunto tomando decisiones, aportando. Después nos invitaron a almorzar, muy queridos, luego jugamos micro. Yo hacía muchísimo tiempo no jugaba, creo que la última vez que jugué fue hace 2 años, que de hecho jugamos allá también. Y no muy contenta como de volver a las cosas que uno antes no hacía, ¿cierto? Y que cosas que uno cree que nada tienen que ver, por ejemplo el consejo me devuelve cosas que antes me gustaban. Yo jugaba mucho micro, practicaba mucho micro. Pero bueno, como contarles del día de hoy, sigo sin actualizar el libro de poder, siento que no estaba en la suficiente conciencia y presencia, pero creo que eso también es una decisión, estar en presencia, apagar los dispositivos, sentarme, empezar a revisar las preguntas con calma, empezar a revisar los capítulos con calma y empezar a llenar y a desarrollar pues las ideas que quiero empezar a plasmar ahí, ¿cierto? Hoy quiero que hablemos de un tema que para mí ha sido muy conflictivo, me ha generado mucho conflicto, y es el tema de la crítica constructiva que llaman, las sugerencias, que le voy a dar una recomendación. Pues les cuento que para mí eso ha sido muy complicado porque, pues como yo les contaba, yo fui concejal a los 19 años, ya me inscribí en una lista, empecé a hacer política a los 18, en una etapa un poco difícil de mi vida en temas emocionales y de estabilidad. Entonces digamos que de eso me he encontrado mucho en el camino, y cada día se siente como más autoridad de hacerme recomendaciones, y yo nunca he tenido problema con eso. Pero entonces empecé a desarrollar un conflicto hace aproximadamente 1 año y medio. O sea, como el primer año fue muy difícil en el consejo para mí. Yo les decía, llegué de 1 año, entonces como que todo el mundo quería hacerme sugerencias, recomendaciones, venga, le hago una crítica constructiva, venga, porque no hace esto de manera diferente, a mí no me parece que diga eso, a mí no me parece que haga eso. Y las críticas de que es usted por qué hace eso, claro, como esta jovencita pues está tratando de hacer muchas cosas pero no va a salir con nada, bueno, todo eso. Las críticas porque uno participa mucho, que porque uno permanece mucho en la alcaldía, que porque uno hace mucho demasiado de eso, que porque, bueno. Entonces yo me empecé a dejar llevar mucho por eso, y creo que me empecé a sobresaturar de esos pensamientos y de esas ideas que ellos me daban, ¿no? Sugerencias. Entonces empecé a revisar qué porcentaje de esas personas que me decían ese tipo de cosas habían logrado cosas que yo quisiera lograr, qué porcentaje de esas personas que me hacían sugerencias o recomendaciones a su edad ya tenían cosas que yo quisiera a esa edad, o qué tipo de personas a mi edad habían logrado lo que yo he logrado. Y yo nunca me he quejado de que me den recomendaciones. De hecho, a mí me parece muy agradable el hecho de que la gente me dé sugerencias, me cuente desde la experiencia. Lo que estamos haciendo de hecho con este video de este canal de YouTube es contarles como cosas que me han funcionado, que no son sugerencias sino como recomendaciones útiles o frases útiles que les pueden servir, o charlas útiles que les pueden funcionar. Entonces yo empecé a sentir mucho conflicto porque yo sentía que todo lo estaba haciendo mal, porque todo el mundo opinaba y yo quería tener a todo el mundo contento y yo quería hacer las cosas bien. Entonces, bueno, si esta persona lleva tantos años en el ejercicio, pues debe tener más experiencia que yo. Realmente puede ser que sí lo esté haciendo mal, realmente puede ser que sí me esté pasando un poquito, puede ser que la esté embarrando, puede ser que esté metiéndome en problemas. Pero entonces empecé a aplicar ese filtro que les cuento de que ha logrado esa persona que yo quisiera lograr, o qué tanto admiro yo a esa persona realmente como para seguir sus recomendaciones, o qué tanto esas sugerencias y esas recomendaciones van alineadas a mis valores y a mis creencias propias, ¿cierto? Creencias positivas, no limitantes que hemos venido eliminando. Y ahí fue donde yo empecé a darme cuenta de que estuve un periodo de mi vida viviendo en base a las recomendaciones que las personas me hacían, en base a lo que las personas pensaban que debía hacer. O sea, en resumidas cuentas, las personas estaban viviendo su vida a través de la mía. Yo creo que
Y eso debería ser algo que le enseñen a uno. No todos los consejos se deben tomar, no todos los consejos los dan de la mejor manera. Desde qué emociones provienen esos consejos que nos dan muchas veces. Y yo no quiero pues sonar como convencida o egocéntrica o pensar o tratar de decir pues, que todo el mundo me tiene envidia, o que todo el mundo quisiera ser como yo, que todo el mundo... No, por el contrario, yo sé que hay muchas personas que me rodean que quieren lo mejor para mí. Y realmente es un grupo selecto de personas a las que yo he venido como llevando a ese espacio, a las que sí les escucho las recomendaciones, no todas, a los que sí les cuento mis cosas, a los que sí les pido conceptos, no opiniones, sino como conceptos de las situaciones que están pasando en mi vida. Y me costó mucho, pero yo creo que eso es la vida. Yo creo que no solo como crecer, no solo desarrollar, pues digamos, intelectualmente, sino el carácter también se desarrolla frente a las situaciones a las que uno se va exponiendo. De verdad que el haber entendido que yo no tengo por qué tomar todo lo que las otras personas me dicen, o que yo no debo creer en todo lo que las otras personas dicen de mí, sino que tanto, en qué concepto me tengo yo, es importante. Claro que para uno como político y como persona en formación, sobre todo en el sector social, es muy importante escuchar las opiniones exteriores, pero no deben ser la prioridad. Debe ser una base de autoconocimiento, debe ser una base para formación de identidad, pero no lo deben ser todo y tampoco todas deben ser bien recibidas. Por supuesto que muchas de las recomendaciones que me dan no son de mi agrado, pero siempre las recibo con mucho cariño, las escucho. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es comprender y adoptar a mi personalidad y a la Jimena que estoy formando en esta identidad. Y yo creo que la invitación, el resumen de la historia es ese: ¿qué ha logrado que yo quiera lograr esa persona que me está dando esas sugerencias o esas críticas constructivas? Y no quiere decir que es que porque la persona que yo escucho los consejos yo quiero ser como esa persona, no, pero que hay muchos aspectos, muchos matices de la vida de esa persona que yo quisiera adoptar para la mía porque le harían bien, porque me ayudaran a crecer, porque yo sé que me ayudarían en mi formación académica, política, social, bueno, profesional. Entonces, ni quiero convertirme en la persona que le escucho las sugerencias, ni desecho y detesto y me parece terrible la persona que no le escucho las sugerencias. Yo creo que es todo, yo en muchos aspectos de mi vida, es blanco, es negro, pero yo pienso que sí hay situaciones en las que uno debe ser un poco más selectivo, o sea, no todo es malo ni todo bueno. Hay sugerencias, de hecho, de personas que no comparto ni tengo, digamos, entre comillas, nada que admirarle que me han hecho y que me han servido para la vida. De pronto porque por eso no han logrado las cosas, porque no, en su momento no tomaron esa sugerencia. Entonces yo creo que dentro de mi formación personal está mucho escuchar, y no es escuchar, no es esperar que el otro termine de hablar para yo intervenir, sino realmente escuchar lo que la otra persona piensa y qué tanto de eso puede tener razón. Y yo creo que es donde uno debe hacer un análisis de introspección y revisar qué tanto de esa persona quiero tener en mi vida, no solo a nivel personal, sino a nivel de sus aportes. Y no créanme, a ver, yo sé que muchas de las personas, el 80% de las personas que me hacen sugerencias a mí me lo hacen desde el cariño, desde la admiración, desde las ganas que uno salga adelante. Pero yo no puedo descuidar ese 80% y no puedo manejar ese 80% por protegerme de ese 20%, porque hay personas que se cierran a no recibir opiniones, a no recibir sugerencias de nada, no. Simplemente escúchelas y mire hasta dónde le sirven o adáptelas. De pronto algo que le dicen a usted puede ser cierto, pero no del todo cierto, entonces un porcentaje de eso que se le está recomendando puede servir para que usted crezca como persona. Yo he aprendido a escribir mis discursos, a hablar, a estudiar, a practicar, a poner mis ejemplos desde lo que la gente me cuenta, desde lo que la gente me expone, y así mismo en el sector público y así mismo en mi nivel personal, pues yo trato de muchas de las decisiones que tomo, pues tomar mucho en cuenta sugerencias que me han dado y, digamos, suena muy feo, pero mezclando una con otra, mirando que esos aportes me sirven, que es la persona que admiro y que siento que muchas de las cosas que esa persona hace quiero llegar a hacer, que muchas de las cosas que esa persona ha logrado yo quisiera llegar a lograr, pues es empezar a adaptarse, no a copiarla, pero sí como a convertirse pues, en un seguidor pues, del tema, ¿cierto? Como a entender de que uno no es perfecto, y obviamente hay personas que desde afuera lo admiran a uno con cariño y con sinceridad y otras personas que no tanto, pero uno no puede cerrarse a las personas, hasta las cosas malas que le dicen a uno le pueden dar moral, porque hay cosas que le dicen a uno que de pronto a mí no me gustan o me desmoralizan, pero realmente si le cambio el chip, si empiezo a revisarlo, eso puede decir más de esa otra persona que de mí. Pero sí, yo empecé a hacer ese filtro, qué tanto de lo que es esa persona yo quiero llegar a ser, o qué tanto de lo que yo he logrado quiero lograr esa persona ha hecho. Y es donde uno empieza a hacer el filtro de a quién escucha y a quién no. Escucha a todo el mundo, pero adapte para su vida.
lo que realmente le sirva para llegar a lo que usted quiere ser. Recuerden que el punto de partida no es la meta, sino la persona que uno se va convirtiendo para llegar a ella.